Estamos de vuelta con más de Aquí, estamos listos para conversar nuestro primer tema en la mañana de hoy, género y desarrollo. Está con nosotros nuestro especialista, Ricardo Mejía. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que estoy seguro que va así como a remover a la gente. ¿Un homosexual se hace o nace? Ricardo, bienvenido a la mesa. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Antes que arranquemos, tenemos que recordarles que vamos a estar abriendo nuestras líneas telefónicas para que usted opine sobre este tema. 366-0809 y 366-0819. También nuestras redes sociales, @el Aquí de tu vida, nuestra cuenta de Twitter, ahí puede dejar también sus comentarios. Ricardo, básicamente te hago la pregunta del tema, ¿nace o se hace? Sí, directamente. Pero antes de entrar a la respuesta en sí, hay que dar una serie de explicaciones. Lo primero que tenemos que saber, bueno, ya casi todo el mundo lo sabe, cuando hablas de orientación sexual, la homosexualidad es una de esas orientaciones. El ser humano tiene varias orientaciones sexuales. ¿Qué viene siendo la orientación sexual? Viene siendo la atracción física, sentimental y sexual por otra persona. Y esa puede ser por una persona que pertenece a tu mismo sexo, que es lo que sería la homosexualidad. Eso puede ser por una persona que es el sexo opuesto, que es lo que se considera lo normal, que es la heterosexualidad. Y escucha que digo, es lo que se considera normal, porque es lo que culturalmente las personas Es lo dicen, tradicional, entre lo comillas. tradicional que las personas lo ven como lo normal. Y puede ser una persona que tenga atracción por personas de ambos sexos. Es una persona bisexual. Y hay otras maneras también de presentarse la orientación sexual, que a medida que ha ido avanzando la ciencia y los estudios se han ido identificando. Según los estudios, hoy por hoy, ¿qué habla o qué indican estos estudios sobre la homosexualidad? Sugiere que se nace con la Algo homosexualidad. que va en los genes. Más que los genes, mira, hay una ciencia que surgió nueva, o sea que siempre la ciencia va avanzando. Por lo general, cuando hablamos de los genes, es la combinación de los genes de la madre con Correcto. el genes del padre. Pero cuando se hace la unión, el embrión empieza a crecer, hay un ambiente dentro del mismo, la célula. Eso lo estudia la epigenética. La epigenética, o sea que está por encima de lo que es la genética, y dice que hay una serie de cambios que se van dando, hormonales y demás, en el embrión. O sea que lo que originalmente se presentó puede sufrir algunos cambios, algunas transformaciones que están en el ambiente, pero del mismo vientre o de la célula. Hay muchas, yo pienso que los miedos más tangibles de la gente es tener un pariente que tenga este tipo de orientación sexual y también miedo de que una persona se vuelva homosexual por estar metido en determinados ambientes o por usar ropa de ciertos colores o por tener ciertas preferencias en ciertas actividades. ¿Qué tan cierto o qué tan falso es esto? Es que ahí entra el tema de género, o sea, hay una serie de aspectos que la gente confunde, lo que es la identidad y la expresión de género, que es una cosa, y lo que es la orientación sexual. La orientación sexual no tiene nada que ver cómo tú te expreses ante las personas. Hay personas que se pueden ver, son hombres o se pueden ver femeninos y son heterosexuales. Correcto. O hay hombres que se pueden ver muy masculinos y son homosexuales. He conocido casos varios. Sí, entonces engañaron. No. lo que es realmente natural es la diversidad. Los seres humanos somos muy, muy diversos, pero a veces por algunos patrones culturales comenzamos a marcar diferencias y ponemos a unas personas como que valen más y otras que valen menos. Entonces, a medida que se desarrolla la sociedad y sobre todo el tema de los derechos humanos, comenzamos a revisar eso y a buscar la manera de compensar esos aspectos. Revisando un poco la historia, hemos encontrado que el homosexualismo ha estado presente desde los inicios de la historia. Hemos encontrado romanos, en las legiones romanas obviamente pasaban mucho tiempo en el campo de batalla y su compañero de armas siempre tendía a ser su pareja. Igual a los griegos, esto se ha replicado muchísimas veces. Ahora, en un momento a otro se ha condenado el homosexualismo hasta tratarlo como una enfermedad mental. Época en la Segunda Guerra Mundial, donde se les trataba, y uno de los mayores genios de la historia es condenado a tratarse como una enfermedad mental. Ahora quiero hacer una pregunta muy puntual y creo que va pegada con la de Yossi. No puede ser que, y quiero decirlo con pinzas, la verdad, que un poco de moda vaya también pegado al homosexualismo hacia las nuevas generaciones homosexuales o de sentimientos ya de nacimientos. No puede ser que haya un poco de moda en esto. Mira, por lo general cuando se habla de la homosexualidad, bueno, tenemos que aclarar una cosa, homosexualidad por lo general se asocia solamente a la relación hombre con hombre. Sí. Homosexualidad es la relación lésbica también, que son dos mujeres. Pero al punto que voy es que cuando se habla de la homosexualidad se dice en los tiempos anteriores y caes en Roma. Como que de Roma, surgió por generación nunca más nadie fue espontánea. homosexual hasta ahorita. Ajá, eso es desde la prehistoria. Ese es de que el ser humano es ser humano.
De hecho, dentro de varias especies, más de 1.500 especies animales, también hay relaciones comportamientos homosexuales. Entonces, a lo que voy es que las personas comprendan que es algo natural. Lo que ocurre, lo que tú apuntas muy bien, es que hubo épocas en que se reafirmó la homofobia, principalmente en el tiempo cuando era la Inquisición, se piensa en las brujas, pero también se atacaban a los homosexuales. Y en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración se marcaban también a los homosexuales y a las lesbianas. Le ponían un triángulo y esos los torturaban más que a los nazis inclusive. Claro. Y si eras nazi homosexual, estabas totalmente listo. Entonces, ese es el punto. La sociedad comenzó a atacar esa orientación que es una orientación natural. Hablas de temas naturales y precisamente las personas que están en contra del homosexualismo seguían bajo eso. Naturalmente, un hombre y una mujer pueden reproducirse. Naturalmente, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer no se pueden reproducir. A mí me sorprende que hoy por hoy tú estás hablando, has traído la historia, ¿no? En el tiempo pasado se pensaba que era una enfermedad mental. Hoy por hoy hay mucha gente, todavía, pese a que se ha desmitificado todo esto, que la homosexualidad es una enfermedad mental. Todavía lo escuchamos hace poco en una marcha. Yo escuché unas declaraciones de una señora y yo decía, wow, la ignorancia es atrevida. Si ya los estudios han demostrado otra cosa, Claro. ¿por qué todavía seguimos con esto que es que la homosexualidad es una enfermedad mental? Si eso está totalmente abolido. Y es en base a los estudios a lo que me refiero. Si naturalmente los estudios dicen que hombre con hombre no se puede reproducir, mujer con mujer no se puede reproducir, entonces en esta parte ¿cómo lo defiende la ciencia para decir pues que es natural pues el estar? Mira, por eso Genéticamente. cuando comencé explicando que la orientación sexual es la atracción, ¿sí? Orientación sexual es una atracción que puede ser, es física, sentimental y sexual por una persona Del mismo fuera, sexo. externa. O sea, y puede ser de distintas formas. La homosexual es una forma de orientación sexual. Entonces, ahí cuando entra el tema de la reproducción, es otro aspecto. Es otra cosa. El ser humano no solamente es para reproducirse. Claro. Así es. De O hecho, sea, eso es de los animales. de El hecho, ser humano entiendo- no es solo para reproducirse. De hecho, entiendo, estuve leyendo hace como un par de semanas acerca del tema, y en otras especies, además de que se ha comprobado de que existen comportamientos homosexuales, se ha comprobado que tienen funciones específicas los homosexuales dentro, o las especies homosexuales dentro del desarrollo de esa especie, porque precisamente son entes que, como no tienen que ocupar su tiempo en el tema de la reproducción y de la crianza, se ocupan de otras cosas como la evolución de esa raza, o la evolución de esa especie, perdón, porque no sería correcto, la evolución de esa especie, y que también tiene lógica porque es una persona que no va a dedicarse a unos menesteres, sino que va a dedicarse a otra. Y yo pienso también que una de las grandes prisiones que hay en nuestra sociedad es el tema de que lo que no encaja en el Con el modelo patrón. tradicional, pues entonces Es anda atacado. anda un montón de gente frustrada por ahí, y ni siquiera del punto de la homosexualidad, de todos los otros puntos que hay en la sociedad. Entonces yo pienso que eso es uno de los grandes desafíos que no solamente tiene pues el tema de la comunidad LGBTI, sino un montón de gente que simplemente, por el hecho de que no es blanco, o que no vive en cierto lugar, o que no tiene cierto ingreso económico, pues se ve frustrado porque no responden al modelo natural. Mira, nosotros hemos entrado en una época en que como que no hay filosofía, no hay una claridad de hacia dónde va el ser humano, y han empezado a resurgir una serie de odios que antes pensábamos que ya habían pasado. La población LGBTI es uno, pero también hemos visto cómo hay organizaciones como los Ku Klux Klan en Estados Unidos hace poco con unas reciente la reacciones. entrevista de la periodista Eso, Calderón. que uno piensa que eso ya había pasó. Que eso ya pasado. pasó. Y Entonces, todavía está. estamos en el ser ¿Por qué humano está tiene- resurgiendo todas estas cosas que ya Por eso pensábamos lo que yo se decía, que había- no hay una filosofía clara. La gente se ha enfocado tanto en la parte económica que no ha comprendido que hay diversidad en todo lo que está, y que Seguro. tenemos que respetar la diversidad de cada uno de nosotros. Tenemos un presidente en Estados Unidos que quiere hacer un muro. Tenemos una serie de personas que están invitando a el odio entre seres humanos. Entonces nos toca a nosotros, y este espacio, siempre lo insisto, es sumamente importante en eso, en hacer la contrapropuesta de que tenemos que empezar a comprender, y con el conocimiento eso nos ayuda a que comprendamos. El tema de la orientación sexual, tenemos que entender de que no todos tenemos la misma orientación sexual, como no todos tenemos la misma raza o la misma Exacto. etnia. O sea, no es todos tenemos... normal entre los humanos. Claro. Yo conozco a unos hermanos, y son 3 hermanos, y los 3 son homosexuales. Entonces, cuando yo decía, tiene que haber algo, Tiene que haber algo, sí. Tiene que haber algo de, no sé, genética, De la formación del genética, vientre, algo de tiene que- algo, así es. ¿sabes? Porque
ahí se rompen todos los mitos que eres producto de tu ambiente. Qué casualidad que los tres. Entonces, No, inclusive, y ahora que mencionas eso, inclusive hogares donde hay una persona homosexual y los otros Y hijos otros no son no, homosexuales y se exacto. criaron Y exactamente todos se en el se mismo criaron crearon con el igual. mismo Entonces ambiente, ahí sí. te dice que no es el ambiente, Así es. no es la parte externa. Así es. Y además Yo era de los que pensaba fielmente de que el homosexual se hacía y hasta en un momento pensé, bueno, ya esto es una moda. Mal pensado, Ajá. totalmente, por eso te hice la pregunta. Hasta que conocí el mejor amigo de mi exnovia y cuando voy a ver cumpleaños, cuando fuimos a cumpleaños, yo no sabía que tenía un gemelo y cuando voy a ver el gemelo también era homosexual. Yo le pregunto a ellos ya entrando en confianza, oiga, uno fue primero, el otro fue después. Le dije, no, los dos nacimos así. Yo Y que uno tenía- tomó la moda primero y el otro tomó Sí, la moda sí, después. y ahí me di cuenta que nacieron así. O sea, yo, ¿desde qué día Como un ustedes niño supieron? chiquitito, ¿Cómo? de repente, y yo tenía un Saliendo del mismo vecinito, barriga. de los dos vecinitos. Ajá. Tenía dos vecinitos que jugaban abiertamente conmigo, Barbie y todas estas cosas. Hoy por hoy, ellos son o sea, homosexuales, pero desde chiquititos, 4 o 5 años. Un niño no tiene ese, Sí. o sea, su identidad ya se Sí, veía. la identidad, las investigaciones han demostrado que desde los 3, 4 años la identidad de género ya va surgiendo. Y ahí es donde yo siento que está el peor de los miedos, porque obviamente cuando un padre empieza a identificar que su hijo puede o no ser homosexual, empiezan las represiones también, Sí. los miedos infundados, y esa persona crece traumada porque sus papás quieren, en buena lid, porque yo no creo que un papá quiera nada malo para un hijo, Claro. pero empieza a hacer esta serie de cosas para evitar que su hijo sea Que gay sea y sometido que por la no sociedad. realmente son las mejores, porque obviamente lo que tienen que hacer es darle apoyo en vez de tratar de bloquear algo que está intrínseco en la Y persona. me gustaría conocer un poco más sobre ese tema precisamente y te invito, Ricardo, que sea tu siguiente tema, porque me he puesto a pensar, así razonando un poco, de que qué difícil debe ser para un chico homosexual a los 15 años cuando está sufriendo todo este vaivén de las hormonas, cuando se debe estar Sí. preguntando por qué yo no soy normal, por qué no me aceptan, Exacto. o por qué no me gustan las niñas y me gustan los niños, Exacto. y todo esto, ¿cómo podemos hacer para crear un mejor ambiente sería- para ellos? eso Para sería que ellos, bueno. porque cuando vas a ver, realmente te encuentras con chicos muy introvertidos, muy Claro. introvertidos, y conozco muchísimos, y la verdad es que tampoco el tema del bullying los ayuda, también pues debe ser sin quitando el bullying, ya debe ser difícil, porque no me gustan las niñas, y a todos mis amigos Sí. les gustan las niñas, y te Así quieres es, obligar te a que te sientes gusten las distinto. niñas. Y crecer Porque con todos me han eso. contado que en algún momento han tenido hasta una noviecita. Y del han otro lado intentado ir para allá. también cosas han debemos tenido. desmitificar que estar en una escuela con otros niños y enseñarles determinadas cosas acerca del tema de la orientación sexual va a hacer que un hijo se vuelva homosexual. Eso Así es es. estúpido. Tenemos y que no- y traer no tiene- te invitamos a ti, pero con una psicóloga o un psicólogo Así es. para Buenísimo unir tema. este tema porque sería Buenísimo. maravilloso. Así es, Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo este interesante, como siempre, todos tus temas. Vamos después a estar leyendo sus impresiones en redes sociales.